Génesis capítulo 33. Este tema lo he titulado Enfrentando el temor y vamos a ver 2 puntos. El primer punto, el temido encuentro con Esaú. Y el segundo punto, restableciendo la amistad con su hermano. Y al final haremos unas aplicaciones para nuestras vidas. Para entrar en pleno en este capítulo 33 es necesario que hagamos, y voy a hacer, digamos, como un repaso breve respecto a los capítulos anteriores para que podamos entrar en contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Estamos viendo la vida de Jacob y es importante que entendamos que Jacob en este momento que vamos a ver está retornando a su primer hogar, pero es necesario entender que él había huido de su tierra, de su parentela, porque había sido amenazado de muerte por su hermano. Él se había prometido matarlo por causa de haberle robado la bendición de primogenitura. Entonces, en esa huida hacia Harán, Jacob tiene un sueño y Dios se le revela a él dándole una promesa de protección y de retorno a esa tierra que estaba dejando. Por esa gran experiencia espiritual que vive Jacob, llama el lugar Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Asimismo, entonces, siguiendo su camino, llega a donde su tío Labán, que era a donde había sido enviado, y estando allí se compromete a trabajar primero por Raquel por 7 años. Después del engaño de su suegro, tiene que trabajar otros 7 años por su hermana, Lea. Y estando allí, junto con las siervas de sus esposas, pues establece una familia, se establece como una familia. Y asimismo entonces está alcanzando una gran prosperidad material. Génesis 30:43 dice, y el varón prosperó en gran manera y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y en este punto de la vida de Jacob, debido también, estando ya allí con toda esta prosperidad y toda esta bendición, estando allí, debido a la envidia que despertó en sus cuñados, y la indisposición de su suegro por el hecho de verle tan prosperado y tan bendecido, Dios entonces le da la orden de regresar a donde estaba morando anteriormente con Isaac, su padre. Y le dice el Señor, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el pilar y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu parentela. Eso está en Génesis 31:13. Esta es la orden que le da Dios a Jacob estando en esa situación. Jacob entonces huye y como respuesta a la huida engañosa de Jacob, y de hecho pues el suegro había sido víctima del hurto de sus ídolos por una de sus hijas, pero huye y Labán lo persigue, lo encuentra y lo recrimina por lo sucedido. Solo que Jacob tenía claro, y más que Jacob, Labán tenía claro en su corazón que en el momento del encuentro con Jacob tendría que ser amistoso con él, porque Dios le había dado una orden en sueños de no hacerle daño a Jacob. En ese encuentro entonces hacen un pacto de no agresión ni de hacerse daño mutuamente, producto de la providencia de Dios. Después de ese encuentro, entonces Jacob sigue su camino acercándose al lugar de su destino
y envía mensajeros para que vayan al encuentro de su hermano. Él sabía que se iba a encontrar con el hermano, por eso envía mensajeros. Y los mensajeros, al traer una respuesta, lo que produce en el corazón de Jacob es gran temor, porque ellos le informaron: Esaú viene, pero viene con 400 hombres. Génesis 32:7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y repartió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Ese es el efecto del temor que había surgido en el corazón de Jacob. De hecho, saber que el hermano venía con un ejército, 400 hombres. Entonces, estando en esta situación tan crítica de saber qué iba a pasar en ese encuentro, se aísla y tiene un encuentro con Dios. Dios lo bendice. Y Jacob dice: bueno, esto fue algo especial porque vi cara a cara a Dios. Dice: y fue librada mi alma. De allí entonces Jacob sale, aún con el efecto, digamos, de una cojera, producto del toque de Dios en su parte física. Y este hecho es importante porque ese toque que le hizo Dios hace que cuando vaya al encuentro con su hermano esté prácticamente en total indefensión, aún físicamente. Una cojera, un hombre enfrentarse con un guerrero, estaba perdido. Estando en ese momento, entonces, cuando ya vamos a ubicarnos en el capítulo 33. Viendo esto, el contexto anterior de toda la historia, vamos al capítulo 33. En el versículo 1 hasta el 3 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces él repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José de último. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Este ya es el momento exacto en donde él va al encuentro de su hermano, se encuentra con él y va al encuentro no solamente de Esaú, sino de esos 400 hombres que venían con él. Por eso él distribuye a su familia de tal modo que los niños, los hijos, las siervas, pero especialmente algo interesante, pone primero a Lea con los suyos y su sierva, a Raquel con su sierva, detrás, de último la coloca a ella, y entonces nos damos cuenta que ahí hay algo especial, y es el amor que tiene él por Raquel y por José, que es, podríamos decir, como su esposa favorita y su hijo favorito. Por eso posiblemente lo coloca de último, para que corran menos peligro y para que estén menos expuestos a esa situación tan complicada que iban a vivir. Dice que Jacob iba entonces al frente, saluda a Isaí inclinándose 7 veces. Y esto quiere decir que denota en esa postración que hace, denota una reverencia y un respeto hacia su hermano. De hecho, esta inclinación que hace no es, digamos, tocar, digamos, besar como el suelo, sino se inclina como una actitud de los orientales, de inclinar en respeto, en reverencia a una persona superior. Lo hace así. Y eso da a entender que Jacob, que esa actitud humilde que asume, actitud humilde y sumisa, es importante para quitar la ira de Esaú. ¿Sí ven cómo es de inteligente el hombre? ¿No? Dice: no, tengo que llegar delante de él y yo no puedo llegar arrogante, por más riqueza y prosperidad que Dios me haya dado, porque no sé las consecuencias que vaya a pasar. Entonces llega en una forma humilde, se inclina 7 veces y lo hace con una reverencia tal que manifiesta su humildad delante de su hermano.
Versículo 4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. En este pasaje vemos que por otro lado, Esaú tenía una conciencia diferente a aquella que tenía cuando Jacob salió huyendo. Porque cuando Jacob salió huyendo, en el corazón de Esaú, ¿qué había? Un total resentimiento, un ánimo de venganza, al punto de decir, yo lo voy a matar. Eso era lo que él había en el corazón de Esaú. Pero ahora se ve otra actitud. Entonces Esaú, al ver a Jacob y llevado por los sentimientos naturales de ese efecto natural de hermano, va corriendo hacia él. Se abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Es una imagen maravillosa, ¿cierto?, de reconciliación entre hermanos. Pero aquí hay algo interesante y en la palabra de Dios todo es perfecto. En ese pasaje donde dice que lo besó, esa palabra lo besó, en el original tiene unos puntos sobre esa palabra y esa palabra, esos punticos indicarían como darle una intención a esa palabra, como una intención de sospecha. Como podríamos decir, ese beso sí es sincero, como dando esa inquietud, como que ese beso que hizo Esaú, ¿ese es sincero? Pero ya en la forma práctica entendemos que es sincero. E incluso si hubiera algo de malicia en el corazón de Esaú, esa malicia o esa actitud está terminada por la humildad del hermano que lo salvó de una forma muy especial. Y esa actitud de recibimiento que le hizo Jacob produjo en él ¿qué? Una libre y generosa manifestación de emociones sinceras hacia el hermano. Por eso, en el caso de Esaú, digamos, podría haber tenido, digamos, en su corazón el hecho de haberse impuesto ante el hermano, pero él se da cuenta de que el hermano había sido también bendecido, igualmente que él. De hecho, él no llegaba al encuentro con Esaú en una forma de derrota. Él ya era un hombre próspero y bendecido abundantemente. Y eso le llevaba a decir, Dios nos ha bendecido a los dos, entonces no tengo por qué estar en contra de mi hermano. Versículo 5. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que van contigo? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces aquí en esta pregunta que le está haciendo el hermano es una manifestación de la ternura filial del hermano. Algo que está brotando naturalmente de él como hermano, como familia. Y lo hace sinceramente. Jacob responde sinceramente la pregunta que le está haciendo el hermano y le dice, es que yo he sido bendecido, fructificado por Dios. Podemos decir que está diciendo, es que Dios ha estado conmigo, por eso estoy así bendecido. Versículo 6. Entonces se acercaron los siervos, ellas y sus niños, y se inclinaron, y se acercó Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y él respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios y te has complacido de mí. Entonces continuamos con este evento tan especial, ese encuentro tan extraordinario. Jacob le dice que entonces que el propósito de todas esas cosas que envió es ¿para qué? Para ofrecerle presentes a él. Y de hecho lo dice, ¿por qué? Porque he visto tu rostro como si fuera el rostro de Dios. Dice, porque he visto el rostro de Dios porque he visto que me has favorecido con tu amistad. Podríamos decir que el pensamiento que está dando ahí Jacob
es: en tu rostro he encontrado amistad divina. En tu rostro he encontrado amistad divina. Es decir, está reflejando la gracia, el perdón, el amor de Dios, y dice, eso es lo que he visto reflejado en tu rostro. Es bien interesante la actitud de Jacob al respecto de eso. De hecho, entonces podríamos ahí ver que Jacob, digamos sin ánimo de adulación, podría estar discerniendo la obra de Dios en el corazón de su hermano, un cambio de disposición hacia él y una amistad sincera de parte de su hermano, todo como un reflejo de la gracia de Dios. Dios es el que muda los corazones y ahí lo está viendo, y por eso expresa esa palabra. Yo he visto es como el rostro de Dios en la actitud que ha tenido hacia mí. Vamos al segundo punto: el restablecimiento de la amistad con su hermano mayor. O mayor no, sino con su hermano. El 11: toma, te ruego, mi dádiva que se te ha traído, porque Dios me ha favorecido y porque todo lo que hay aquí es mío. E insistió él, y él la tomó. Y Esaú dijo: anda y vamos, yo iré delante de ti. Y le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas que crían, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de tu siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a Seir. Entonces, como una señal de ese restablecimiento de la amistad que habían perdido entre hermanos, Esaú acepta los presentes. Es una forma de manifestar que está en amistad con él y que le ha perdonado. Y dice que quiere acompañar a Jacob en ese camino de retorno a donde sus padres. Pero Jacob, como vemos ahí la respuesta, dice, de una forma educada, digamos, rechaza esa compañía de él. Una forma que no es agresiva ni desprecio, sino le da una explicación sincera y correcta. Y entonces da las razones, porque ese hecho de rezar todos con todo ese ejército y al paso de un ejército dañaría sus rebaños. Él de todas formas lleva una caravana compuesta por niños delicados, ganado, que requerían cuidado. No podía mantener el paso con su hermano, que era, digamos, una marcha de un ejército. Entonces, la razón que le da es buena, es correcta. Y le explica por qué: porque tiene niños tiernos, ovejas, vacas que recién paridas, porque están dando leche y amamantando. Tienen que tener cuidado. Debe rendírsele un cuidado especial a ese ganado. Dice, y si se fatigan, si los forzamos, pues van a morirse. Ese ganado se va a acabar. Entonces Jacob no podía esperar que su hermano se acomodara tampoco a la velocidad de él. Decirle, no, entonces más bien hagamos el cambio. Usted marcha al paso mío. No le propone eso, sino simplemente le da esa razón para que él pueda viajar más lentamente y así pueda llegar hasta Seir. Versículo 15 y 16. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y él le dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Vemos que hay una amistad tal que le está ofreciendo muchas cosas a él. Él le ofrece una porción de los hombres que quieren que lo guíen, que lo dirijan. Y entonces, digamos, en ese aspecto parece interesante, ¿cierto? Pero innecesario. Y esto no surge, digamos, el hecho de que lo hubiera rechazado, no quiere decir que hubiera desconfianza, sino que las razones que le hubiera dado eran un solo pretexto, un simple pretexto. Ni necesitaba protección militar, porque él dependía totalmente de Dios. Él sabía que, de hecho, las visiones que había tenido eran de ejércitos celestiales, y eso estaban en la protección de él. Eso no era un engaño que él estaba tratando de hacer, voluntario, digamos, al rechazar esas cosas.
digamos, de decir, no, yo no quiero más su compañía, o no, o yo no quiero estar con usted. No, tenía razones. De hecho, el destino de Jacob en Canaán, cuando llegó a Hebrón, donde vivía su padre Isaac, digamos, haya pensado visitar a su padre y visitar a Esaú. Si tenía esa intención, pues no es posible determinarlo. Después, sí encontramos nuevamente juntos a los dos hermanos, lo que reafirma que sí estuvieron en amistad, no estuvieron en enemistad. ¿Y cuándo lo hicieron? En la muerte de Isaac. Génesis 35, 29 dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Esta es una muestra de que estaban en amistad. Estuvieron cuando murió su padre, y lo acompañaron hasta la tumba. Ahora, digamos, como un hecho de profundizar en esas actitudes, el hecho de que Jacob hubiera, digamos, entablado esa conversación con Esaú y mostrando una actitud de sumisión, hablando como un siervo, era solo cortesía por las circunstancias, y teniendo en cuenta que de hecho sí, Esaú era un hombre poderoso. Si tenía 400 hombres bajo su mando, y eso era el ejército, ahora cuántos siervos, cuántas personas más estarían, hijos y hijas, cuántos más estarían bajo su autoridad. Eran muchos. Entonces, esa sumisión, digamos, en cierto modo es real respecto a lo que hace Jacob. Pero también hay que tener en cuenta que la decisión de Jacob es guiada por Dios. Él no podía, digamos, como irse nuevamente allá como a estar junto a su hermano, porque los propósitos de Dios eran totalmente diferentes para los dos. Jacob había sido elegido y escogido, y con la bendición de Dios para extender ese linaje que Dios tenía preparado para la salvación del mundo. Por lo tanto, no podía estar allá con su hermano. Versículo 17 al 20. Y Jacob partió a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y llegó Jacob en paz a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán a Harán, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde había plantado su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Entonces, en este momento ya que se separan, Esaú parte para Seir y Jacob se dirigió hacia Sucot. Y dice que allí construyó una casa y hizo unas cabañas, posiblemente para proteger a sus rebaños, que eran bastantes. Lo hace no hace, digamos, como cosas firmes, sino chozas con ramas y arbustos, con ramas. Por eso se llama ese lugar Sucot, cabañas. Tampoco podemos decir, la Biblia no explica tampoco cuánto tiempo pudo estar en ese lugar, pero se puede concluir que sí pasaron muchos años viviendo en ese lugar, viviendo en esa casa, con esas chozas, y digamos el hecho de que haya hecho todo eso es pensando en que sí iba a pasar un largo tiempo en ese lugar. Ahora bien, estando allí, en Sucot, Jacob podría visitar a su padre, a Isaac, del mismo modo que hubiera estado en Siquén. Y por el contrario, digamos, y teniendo en cuenta que el número de ganado, todas las riquezas que tenía, eran muchas. Y por lo tanto, irse a unirse a su padre ya no tenía sentido, porque ya él había tenido una independencia, una prosperidad, una bendición que necesitaba ser de él y cuidarla para sí mismo y para su familia. Por lo tanto, no iba a ir allá a la sombra de Isaac, su padre.
esas bendiciones y toda esa prosperidad había sido por las promesas que Dios le había dado. ¿Sí? Entonces de Sucot más tarde pasa el vado del Jordán y llega hasta Siquén, hasta la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, que es el lugar donde Dios había prometido que estaría. Es decir, llegó a ese lugar en paz. Ya no tenía preocupaciones, en cierto modo, ¿no? Solo las de su hogar y su familia. Esa era la respuesta de Dios a la oración que había hecho. En el capítulo 28, versículo 21, dice: y si volvieres en paz, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dios le había respondido esa oración en una forma extraordinaria y maravillosa. Estaba ahí de regreso, en paz, y por lo tanto tendría que cumplir, o cumpliría la promesa de que él, Dios, Jehová, sería su Dios. Lo que Jacob había pedido en ese voto que hizo en Betel, al marcharse de Canaán, se había cumplido y había vuelto sano y salvo a Canaán. Entonces Jacob establece su tienda frente al pueblo, después compra los trozos de terreno donde acampó, de la mano de los hijos de Amor. Dice que lo compró por 100 monedas. Haciendo esta compra, demostró Jacob que confiaba en la promesa de Dios y consideraba a Canaán como su hogar y el hogar de su simiente. Este trozo de campo que él compró, más adelante le corresponden suertes a los hijos de José cuando llegan de retorno de la esclavitud de Egipto. Sortean y este lugar le caen suertes a los hijos de José. Ahí no hay nada, digamos, al azar. Dios tenía todo perfectamente preparado. Dice, y en ese lugar fueron enterrados los huesos de José, porque él dice: yo quiero que me entierren allá en ese lugar, en el lugar de la tierra prometida a mis padres. Y ese mismo lugar, por tradición, se dice que es donde está ubicado el pozo de Jacob, que es donde tiene el encuentro la samaritana con el Señor Jesús. En ese lugar, en ese sitio. Pensar en esas cosas es bonito. Entonces Jacob erige un altar, y como lo habían hecho Abraham, sus antecesores, y lo llamó, ese altar que hizo lo llamó El Eloé Israel, que significa Dios el poderoso es Dios de Israel. Dios el poderoso es el Dios de Israel. Y lo hizo cumpliendo la promesa y para establecer un nombre, para establecer con ese nombre la adquisición que Dios le había dado y que le había prometido. Respecto a los votos que había hecho él en el 28-21 que ya leímos. Así terminamos entonces este capítulo, pero vamos a hacer unas reflexiones. Jacob, entonces, como muchos llamados y escogidos de parte de Dios, en el caso de Jacob tuvo luchas, muchas luchas. Así también nosotros podemos tener también luchas en la vida. Pero muchas de esas luchas que tenemos son producto de nuestras malas decisiones, de nuestro actuar pecaminoso. De hecho, muchas de las situaciones complicadas que vivió Jacob fueron producto de eso, de malas decisiones. Pero todo en la providencia de Dios. Y así como Jacob muchas veces se olvidó de las promesas de Dios y vivió situaciones complicadas, nosotros posiblemente también nos podemos olvidar de esas promesas que Dios nos ha dado, como escogidos y apartados para Él. Y nos mantenemos en luchas precisamente por eso. Por eso el actuar por nuestra cuenta solo nos lleva ¿a qué? A tener temores en nuestra vida. Temores y angustias. Ese fue el punto donde estuvo Jacob. Al regresar a su tierra, ¿qué tenía? Gran temor, angustia. Porque no sabía qué le iba a pasar. ¿Qué acontecería con ese regreso a su tierra?
por muy próspero y muy bendecido que estuviera, no sabía. Posiblemente hasta iba a morir, pero Dios le había prometido cosas más extraordinarias. Por eso nosotros tenemos como escogidos también del Señor, tenemos que pedir que su gracia, que nos guíe, que podamos reconocer nuestras debilidades también, nuestra fragilidad, y aún reconozcamos la insensatez de tomar decisiones sin contar con Dios, que muchas veces lo hacemos, pero tenemos que pedirle a nuestro Dios que por su gracia nos guíe y nos ilumine para entender que necesitamos estar apegados a Él. Tenemos que tener claro que Dios tiene todos los corazones de los hombres en su mano y puede volverlos a nuestro favor cuando Él le plazca, si es que son nuestros enemigos. De hecho, la palabra dice que no es en vano confiar en Dios e invocarle en el día malo. Entonces, cuando los caminos de los escogidos de Dios agradan al Señor, agradan a Él, aún, digamos, Él puede volver el corazón de sus enemigos a su favor, como lo hizo con Jacob. O sea, que son grandes promesas para nuestra vida y seguridad y confianza para que siempre dependamos de Él. Ahora surgiría una pregunta: ¿queremos vencer los temores que nos quitan la paz? ¿Cuál es la respuesta? Sigamos las instrucciones de Dios, que nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Y otra vez nos repite: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Grandes promesas hay de parte del Señor. Pero nuestra confianza debe estar, ¿qué? Totalmente en Él. Como conclusión a este pasaje que acabamos de leer, tenemos que tener claro que este pasaje que leímos, este capítulo que leímos, no es importante por Jacob, porque supuestamente él es el centro de la atención de este pasaje. ¿Saben que no es tan importante por él? Es importante por los hechos de Dios. Esos hechos de Dios que no podían estar ajenos a la providencia y que eran para cumplir el propósito divino de Él. Es decir, es Dios glorificándose en hombres engañadores, vengativos, llenos de temores. Y asimismo Él actuando y cambiando esos corazones solo por su gracia. Solo la gracia de Dios puede tocar y cambiar el corazón del hombre. Por más engañador que sea, por más vengativo, así esté lleno de temores, siempre el Señor hará cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso de Israel, como lo decía Jacob. Es el Rey y el Dios todopoderoso de Israel, de la iglesia, y es el único dueño digno de adoración y gloria por los siglos de los siglos. O sea que el centro de este capítulo no lo miremos tanto por entendiendo y mirando la vida de Jacob. Veamos a Dios glorificándose en esa situación. Veamos a Dios haciendo cosas extraordinarias ahí. Ya para terminar, posiblemente aún en la grabación pueden verla personas que no conocen a ese Dios o no han tenido un encuentro con ese Dios, no han confiado en ese Dios. Pues yo les digo, queridos amigos, si ustedes tienen temores y angustias y están separados de Dios, acérquense a Jesucristo en arrepentimiento y en fe. Y estamos seguros que Él, Jesucristo, mostrará su rostro de amistad divina hacia ese pecador arrepentido que se acerca a Dios, que se acerca a Él. Juan, en el capítulo 6, del 37 al 40, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió,
que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, amigos y hermanos, acerquémonos confiadamente a nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que por su gracia y por su bondad nos puede dar salvación y vida eterna. Por eso, tengamos claro que la verdadera paz para el hombre está en Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Y les dejo un pasaje para que lo busquen más adelante y reflexionen respecto a él. Efesios 2, 13 al 18.